Hola, bueno, buenos días a todos. Antes que nada agradecerles por la presencia en un día sábado de descanso, así que muchísimas gracias por estar presentes. Gracias al laboratorio también que organizó esta reunión. Yo me presento, mi nombre es Álvaro Veropalumbo, yo soy médico cirujano, practico la medicina manual en Santiago de Chile hace ya 27 años. Y bueno, gracias a Daniel Strang les vengo a presentar una sociedad que hemos formado, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual, que se fundó hace un año, gestándola Daniel, con una idea que la tiró al aire y que la fuimos recogiendo casi ya 40 médicos en Latinoamérica y España, y que hemos logrado esta sociedad juntando médicos que practicamos esta técnica que para muchos es desconocida, que para otros es como media rara, que la ven como algo que está fuera del alcance de la medicina, pero que tiene muchísima relación con la medicina y que ha traído muchísimos beneficios para mucha gente que estaba entre medio, entre la traumatología y la cirugía, y que con esta técnica han logrado encontrar alivio a su sintomatología. Ahí va el doctor Strang, va a terminar de completar un poquito la formación de esta sociedad. Y bueno, solamente presentarles a estos dos grandes profesores, el doctor Daniel Strang, actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual, el doctor Jordi Sagrera, presentación de más, que todo el mundo lo conoce en esta especialidad, así que solamente eso y los dejo a cargo de ellos dos. Muchas gracias. Álvaro. Ya, no, gracias. Bueno, gracias Álvaro, gracias a todos. Al laboratorio por darnos este espacio, de verdad que es para nosotros muy importante tener este tipo de jornadas donde nos podamos ver, donde nos podamos encontrar, donde podamos además practicar este tipo de cosas. Decirles nada más, redondeando lo que decía Álvaro, que la medicina ortopédica y manual es realmente una medicina joven dentro de lo que son las especialidades médicas, es decir, que tiene no mucho más de 50 años. Entonces, de verdad que esto es algo desconocido y se ha desarrollado en el continente europeo. Entonces, ¿qué es la medicina ortopédica manual? Bueno, son aquellas técnicas manuales que vienen de escuelas como la quiropráctica, como la osteopatía, lo vamos a explicar un poquitito brevemente aquí, pero que nosotros la hemos estudiado desde el punto de vista médico, o sea, cuál de todas esas técnicas, qué fundamentos médicos tienen y cómo pueden aplicarse dentro del campo de la medicina convencional, tradicional. Esto se ha desarrollado en Europa, entonces, les decía, en universidades como el Hotel Dieu de París, como en Francia, hoy por hoy Alemania, hoy por hoy España. Entonces, no es que se nos ocurrió esa idea, es que realmente yo formo parte de la Sociedad Española de Medicina Ortopédica Manual hace muchos años, junto con el doctor Jordi Sagrera, y allí desde la Sociedad Española se nos plantea esta inquietud de por qué en América no se desarrolla, de verdad, esta especialidad. Así que bueno, hace nada más que un año empezamos a investigar un poquito quiénes podrían estar interesados y de verdad que fue algo espectacular. Desde México hasta Argentina había colegas muy interesados, muchos ya lo practicaban, otros tenían ansias de entender un poco más qué hacíamos, porque todos empezamos igual. Ah, bien, esto funciona. ¿Por qué funciona? Entonces ese era el gran desafío. Y entonces así se fue gestando esta SOLAMOIN, Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual, que en pocos días tiene su primera Asamblea General Constituyente y que ya en este año hemos hecho, la verdad, muchas cosas. Dos que les pueden interesar. Una que es que en poco tiempo, ahora en junio, en la Universidad de Rosario, en Argentina, va a salir el primer curso oficialmente de medicina ortopédica manual, formal y en una universidad, como debemos aprender estas cosas, en la universidad. Esto ha sido realmente fantástico. La universidad nos ha abierto sus puertas y bueno, ahí estaremos. Así que va a haber un equipo docente europeo y latinoamericano para este evento. Y el otro es dentro de un año. Dentro de un año los esperamos aquí en Uruguay. Somos nosotros los anfitriones, los que vamos a recibir al continente para hacer el primer curso y congreso de medicina ortopédica manual con profesores y con formadores autenticados por la Federación Internacional de Medicina Manual aquí en Montevideo. ¿Sí? Así que va a ser una jornada completa. Hoy solamente les vamos a mostrar algunas cositas de lo que nosotros hacemos. Pero de verdad que a los que estén interesados los esperamos. Primero que sean socios y que puedan participar y acompañarnos en estas jornadas. Aprovechamos desde aquí porque esto va a ir grabado a todo el continente
a saludar a todos los colegas de la Sociedad Latinoamericana y a la Federación Internacional de Medicina Manual, a su presidente, que siempre nos apoya, siempre está con nosotros, y por supuesto a la Sociedad Latinoamericana, Sociedad Española de Medicina Ortopédica Manual, que tenemos un representante aquí, que es el doctor Jordi Cervera Fernández. Así que, bueno, disculpen este preámbulo largo, pero teníamos que saber un poco de qué somos, qué hacemos. Afuera van a ver unos libros que ya me preguntaron si están aquí. No están aquí, están en Amazon, la mayoría, y si no me avisan, y entonces los podemos traer. Son libros de una colección que tenemos ya de medicina manual. Los pueden ver ustedes allí. Bueno, sin más, vamos empezando. Bien, como les decía recién, no estamos inventando nada, sino que nosotros aprendimos todos en las grandes escuelas de terapia manual, que son la osteopatía, que tuvo más desarrollo en Europa, y la quiropráctica, que tuvo su desarrollo más aquí en Latinoamérica. De hecho, con el doctor Álvaro Veropalumbo hemos estudiado muchos años en la escuela, con profesores de la Escuela Quiropráctica de Palmer. Estos son entonces nuestros antepasados, digamos, y los que de alguna manera empezaron a visualizar que la columna vertebral tenía mucho que ver en afectaciones comunes del aparato locomotor, y con manipulaciones, con tratamiento manual, esto era muy posible de resolver, muy posible de revertir. Pero fue uno de los grandes, de verdad, esos iluminados que tenemos, que es el profesor Dr. Robert Main, que de alguna manera nos dio luz y dijo, sí, muy bien, esto funciona, pero funciona porque hay una fisiopatología que lo explica. Acá no se trata de que las vértebras se mueven, porque a veces uno va al quiropráctico, doctor, me coloca la vértebra. Las vértebras no se mueven, obviamente. El tema de la subluxación vertebral, que nosotros no lo entendíamos mucho, realmente veíamos placas, luxación, subluxación, son términos que los médicos de verdad que no nos entendíamos muy bien a qué se referían los quiroprácticos con la subluxación. El profesor Main ha manifestado y explicado al mundo de qué se trata en realidad el problema cuando alguien tiene un dolor mecánico de tipo funcional, de tipo el dolor común de espalda que tenemos el 85% de los adultos. 85%. Es decir, estamos hablando de una patología extremadamente frecuente, la más frecuente que conocemos, y que realmente no tiene mucha solución, como vemos, dentro de lo que es lo tradicional. Uno de los colegas del grupo de la Sociedad Latinoamericana nos decía, la medicina ortopédica manual no es una especialidad médica, es una super especialidad médica, porque abarca muchas otras especialidades a las cuales le aporta una exploración, un protocolo exploratorio y unas técnicas muy simples, que quizá lleven, por supuesto, su tiempo de práctica, pero que son, en definitiva, simples para resolver problemas mayores. Entonces asiste a la medicina interna, a la medicina de familia, a la reumatología, a la traumatología, a la deportología. O sea, muchos especialistas, terapeutas del dolor, pueden de esta manera visualizar el problema desde el punto de vista funcional, algo que nosotros en medicina tradicional nos cuesta mucho entender. Entonces, ¿cuál es el concepto fisiopatológico en el cual nos vamos a digamos, apoyar para luego desarrollar nuestro tratamiento? Esto que es la disfunción intervertebral menor, la disfunción dolorosa intervertebral menor, es el concepto que actualmente está ya aceptada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros pacientes? La mayoría de los pacientes que vienen con un dolor de espalda no es un problema estructural, no es por la artrosis que pueda tener, mucho menos por osteoporosis, mucho menos por otro tipo de problemas, a veces de curvaturas alteradas. No. Lo que generalmente pasa es que estas estructuras entran en disfunción. Es que las estructuras, por exceso de esfuerzo o porque no están adaptadas al esfuerzo que le queremos dar, no soportan la tensión que le estamos dando a la columna, y en algún lugar, en algún escalón, en algún segmento vertebral, esto claudica. Entonces, cuando el disco intervertebral claudica, las tensiones pasan al sector posterior de la columna vertebral, la apófisis intertransversas, que obviamente no tienen disco, que obviamente no aguantan tensión y que rápidamente se bloquean. Eso es una disfunción intervertebral menor.
y sus manifestaciones a través de ese bloqueo que irrita, que de alguna manera molesta al nervio raquídeo que sale por allí, y de inmediato la respuesta del nervio raquídeo en todo el territorio, desde los ligamentos, músculos, tendones, fascias, hacia el propio celular subcutáneo, reacciona rápidamente con patología tanto a nivel del tejido blando como articular, que es la expresión dolorosa que tienen nuestros pacientes. Un dolor de tipo netamente segmentario. Bien, seguimos. Entonces, ante ese tipo de patologías de tipo funcional, donde le vamos a prestar la atención no a la estructura, sino a la función, y cómo esa función se alteró, es que nosotros vamos a aplicar entonces una manipulación vertebral. Entonces, el movimiento manipulativo debe tener algunas características que también son muy importantes. Debe ser, en primer lugar, obviamente que es un movimiento pasivo, pero en primer lugar, no doloroso. No doloroso. Y eso ya empieza a marcar diferencias con algunas escuelas de manipulación. Es decir, que el movimiento siempre debe ser en el sentido no doloroso. Y si duele, no se puede realizar. Es la primera contraindicación. Se trata de una maniobra que debe ser realizada siempre con una exploración previa, obviamente. Diagnóstico, primero si es adecuado hacer una manipulación, siempre patologías de tipo funcional, y luego una exploración para saber qué segmento voy a manipular. No es al azar, sino que tenemos que manipular un segmento determinado. Es una manipulación de alta velocidad, obviamente, de un pequeño recorrido, buscando entonces ese equilibrio que se ha alterado. No buscamos el thrust, a veces suena, no es necesario y no siempre pasa, pero lo que se busca acá es volver a lograr el equilibrio funcional. Cuando hablamos de manipulaciones, siempre tenemos que tener presente que la articulación tiene unos límites fisiológicos que en una manipulación vertebral jamás se deben sobrepasar, ¿sí? Siempre. Así que el límite fisiológico, el límite, digamos, anatómico, perdón, el límite funcional, sí, el límite anatómico de la articulación es el que jamás podemos pasar. Entonces es muy poquito ese margen que tenemos entre la limitación funcional que se estableció de esa articulación y el límite que nos permite la propia articulación. Ahí está la experiencia, ahí está el uso de la técnica correctamente. Bien, entonces, la manipulación vertebral logrará unos efectos que será, de alguna manera, lograr revertir ese bloqueo y entonces ampliar la movilidad articular, que es nuestro objetivo fundamental. Nosotros cada vez más trabajamos sobre mecanorreceptores. Entonces, vamos a trabajar fundamentalmente sobre los mecanorreceptores que están presentes en los multífidos, o sea, en estos músculos profundos a nivel segmentario, y la manipulación vertebral, hoy por hoy, cada vez es más un estímulo a ese mecanorreceptor para que el multífido que está contracturado relaje su tensión. Ya no es tanto el efecto rápido de la manipulación de tipo brusco mecánico, sino lograr un posicionamiento adecuado para que esa articulación en el nivel adecuado, digo bien, pero en la posición que nosotros le queremos dar a la maniobra, esa es la clave, eso es lo fundamental, porque ese estímulo al mecanorreceptor que está en el multífido es el que, en definitiva, logrará un buen resultado o no de la manipulación. Si esto no lo logramos, posiblemente la manipulación quizá hasta resulte dolorosa, ¿sí? Bien, esos mecanorreceptores a los cuales nos referimos, hay dos fundamentalmente, que en los últimos años han tenido también esto de los mecanorreceptores gran difusión. El año pasado el Premio Nacional de Medicina se le dio a colegas que trabajaron sobre los receptores neurogénicos, ni más ni menos. Es decir que el descubrimiento y el trabajo sobre los mecanorreceptores resulta hoy por hoy fundamental. Y dos son los que nosotros tenemos más que poner más atención. Los que están fundamentalmente en la unión tenomuscular, el organelo de Golgi, que lo que hace es manejar el tono muscular,
este organelo se estimula cuando la contracción se provoca, entonces nuestro objetivo será relajarlo trabajando en ese nivel, y el otro es el uso neuromuscular en el sector central, que lo que maneja es la longitud muscular. Así que si nosotros tenemos técnicas para trabajar sobre los mecanorreceptores, tanto de longitud como de contracción, nuestro trabajo realmente que va a ser sumamente efectivo. Como ven acá, en realidad la disfunción dolorosa intervertebral menor provoca una alteración en la salida, en el agujero de conjunción, y de allí entonces todos estos fenómenos que les decía que se van provocando a nivel del tejido blando y que básicamente van a tener una respuesta a nivel muscular y tendinoso. Bueno, los dejo en presencia del profesor doctor Jordi Segler Fernández. Un gusto, doctor, tenerte aquí. Igualmente, igualmente. Cuando me dijiste ven a Montevideo a ver si nos podemos clasificar a Uruguay, te dije sin duda alguna, vengo y ayudo para lo que haga falta. Bien, de hecho, pues, para los que no conocen esta especialidad, existe un diagnóstico de una patología concreta, reversible, que es el dolor intervertebral menor, siempre menor. Esta alteración puede coexistir con patologías concretas o no. Podemos encontrarnos una hernia discal con una disfunción o podemos encontrar una disfunción sin ninguna hernia discal. Muchísimas veces ustedes saben que viene un paciente por un dolor de espalda, tiene 50 años, hacemos una resonancia, ¿tienes una pequeña protusión? Sí, claro. Tienes un inicio, un principio, allá les gusta mucho decir un principio de artrosis. El problema de la artrosis no es el principio, es el final, ¿no? No siempre los dolores vienen por patologías estructurales y debemos, pues, explorar para ver la existencia de esta otra patología que nos enseñó el doctor Meng. Para ello, pues, necesitamos efectuar una buena exploración. De cara al trabajo de hoy, ahora vamos pasando el power, evidentemente, luego la parte práctica la vamos a hacer aquí directamente, luego haremos un pequeño descansito y después del descansito haremos aquí 4 o 5 maniobras para que ustedes puedan practicarlo también fuera. Creemos que es una forma dinámica de poderlo efectuar. Bien, la exploración segmentaria vertebral va a consistir en primer lugar, presionar de forma axial las espinosas, buscando dolor. La osteopatía busca restricción solo, en muchas ocasiones está acertadísima. Nosotros para esto buscamos dolor. Si no hay dolor, no hay una disfunción de este tipo. En segundo lugar, miraremos la presión lateral de las espinosas, bloqueando la inferior para ver qué movimiento va a producir dolor, precisamente para trabajar en sentido contrario. Luego presionaremos las transversas también, buscando la altura, cuál está más, aunque sea de una forma subjetiva, cuál está más anteriorizado o posterior. Luego está el pinzado rodado, que es el efecto de distancia. Cualquier trastorno da el dolor localizado, da la celulalgia y puede dar el llamado síndrome tendinoso no proximal, es decir, aparecen dolores en una trocanteritis en el que no hay mejoría. Si haces una buena exploración lumbar, muchas veces encuentras en el L4, L5, el origen de esta posible trocanteritis y su trabajo soluciona un problema. No solo vamos a la infiltración trocantérea, en España eso se va enseguida a la infiltración, sino que a veces hay que averiguar, no sea un reflejo de otra, entre comillas, nueva patología. Y lógicamente la palpación de los cordones. La presión axial, pues vamos a hacer con un pequeño rebote, después lo haremos aquí en la práctica, y que el paciente nos vaya indicando si duele o no duele esta presión. La presión lateral
sobre una vértebra que hemos encontrado dolor, pues bloqueamos la inferior y movemos en un sentido, movemos en el otro. Y también podemos bloquear la superior y la vértebra dolorosa movilizamos en un sentido y en otro. No nos podemos quedar solo con la inferior, aunque habitualmente es el segmento más afectado. Pero hay que buscar los dos. Bien, hemos localizado vértebra dolorosa, segmento doloroso. Nosotros trabajaremos sobre segmento, no sobre vértebra, como decía el doctor Strand. Vamos a producir, estando en tensión, un movimiento que produzca una vibración, un estímulo de los mecanorreceptores. Es decir, el acto manipulativo no es un movimiento, no es un tratamiento para una luxación. Bien, las apófisis transversas, si palpamos y encontramos una posición más anterior o posterior, nos puede ayudar a dar la conformidad sobre qué lado ha de trabajar. Aquí coincide la medicina manual y la osteopatía absolutamente. Luego existen técnicas exploratorias funcionales, es decir, lo hemos localizado una vértebra dolorosa, intentamos bloquear la vértebra inferior y simplemente tocando la vértebra dolorosa le pediremos que respire, observando si en la inspiración el movimiento de flexión es correcto y en la expiración el movimiento vertebral es en extensión. Eso nos servirá muchas veces para luego buscar la posición de trabajo para una manipulación lumbar, por ejemplo, y el nivel exacto en el cual hemos de trabajar. Esto sería, repito, bloqueando la vértebra inferior, aquí sigues la inferior, observar si en la inspiración la vértebra recibe el nombre de si se flexiona, porque entonces colocaremos las extremidades con mayor o menor lordosis. Si la vértebra está con mucha flexión, la colocamos en extensión, la columna, y si la vértebra está con mucha extensión, colocaremos esta zona de la columna en flexión para buscar un equilibrio y nos sea mucho más fácil su manipulación. El pinzado. El pinzado rodado simplemente es contactar el tejido y rodarlo. Puede ser local o puede a veces moverse un poco en todas las direcciones, pero siempre ha de ser, para que exista el DIM, unilateral y por debajo del segmento afectado. De manera que tenemos una exploración local de la columna, tenemos el pinzado rodado, importante. En la espalda es muy sencillo, muy fácil, porque está en la misma espalda. Por ejemplo, en patologías cérvico-dorsales, sabemos perfectamente bien pues que una fricción capilar con diferencia de sensibilidad en lado derecho o lado izquierdo nos puede dar explicación de un bloqueo de la zona C0, C1. El pinzado en las cejas de forma combinada o una y otra, eso es a gusto de cada uno. También cuando hay un bloqueo, en este caso C1, C2, se puede reflejar el pinzado en esta zona. Sobre maxilar y mentón estamos en la C3, C4, C5. Y finalmente la zona del trapecio, sin pellizcar. El pinzado no pellizca, contacta y rueda. Es la gran diferencia, porque si pellizcamos nos va a doler a todos y estamos bloqueados de todas las maneras. Pero sobre el trapecio nos está explicando C6, C7. Sobre cada segmento, o a veces pequeños bloques de segmentos, existen manipulaciones concretas. Existen manipulaciones lumbares altas, lumbares bajas, dorsales altas, dorsales medias, dorsales o torácicas altas, y con las cervicales pasa igual. Por eso hay que mirar exactamente el diagnóstico segmentario. Y desde luego seguimos siempre
que una vez hayamos hecho la exploración completa, veremos la movilidad. En la movilidad hemos de encontrar, para poder manipular, decía el doctor Main, primero miren que haya dos lados libres. Yo quiero manipular unas cervicales, al efectuar la exploración, tengo que encontrar dos lados libres sobre los cuales puedo manipular. El dolor impide cualquier tipo de manipulación. Y decía, pero al principio yo les aconsejo que busquen tres, no que busquen dos, sino que busquen tres. Cuando hacemos la exploración, no sabemos si vamos a poder manipular. La exploración es para encontrar el diagnóstico del DIM. Después, a la hora de colocarnos, veremos que hay unas reglas y aquellas reglas nos dirán si puede manipular o no. La regla del no dolor. Eso es importantísimo. Contraindicaciones, siempre que haya una tensión dolorosa, nos está diciendo o bien no es lo adecuado efectuar este tratamiento, o bien no está bien colocado, volvemos atrás, volvemos a colocar y punto. Cualquier patología inflamatoria, sea traumática, reumática, yo no manipulo personas con una poliartritis, con una polimiositis. ¿Por qué? Pues porque no es el trastorno. Yo no manipulo cada una de las patologías estructurales. Yo manipulo si existe un DIM. Y aunque exista el DIM, si persiste un dolor tensional, tampoco. Precaución cuando hay pues, osteofitos, sindesmofitos, cualquier peligro, sobre todo en las cervicales, pues miraremos este tema. Eso pues lo tenemos presente con los test ortopédicos que nos dirán si podemos o no podemos manipular. Tenga 40 años o tenga 70. Hay gente de 40 que está hecho un desastre y hay gente de 70 que, bueno, no es que esté bien, pero vamos tirando. En enfermedades neoplásicas no es un DIM y sobre todo si las enfermedades neoplásicas presentan metástasis óseas, yo les aconsejaría que aquí no van a encontrar un resultado. A veces se pueden hacer movilizaciones, técnicas de tejido blando, pero no grandes manipulaciones. Y la regla del no dolor. La regla del no dolor, inventada por el doctor Main, y es la que es nuestra llave de seguridad, de que el paciente se va a levantar de la camilla, a lo mejor igual, pero nunca peor. Recuerden el juramento hipocrático, que era lo primero, era no hacer daño al paciente, y en segundo lugar, si puedes, le alivias, le curas, lo que haga falta. Pero lo primero, no. Y nunca manipulamos los dos lados, nunca se manipulan los dos lados. Esto lo dejamos para el TikTok, en televisión o en el teléfono, estas manipulaciones extrañas, o con una toalla hacer una manipulación, pues ahora derecha, ahora izquierda. Si no puedo a la izquierda, lo hago a la derecha, pero ya por norma, no, eso no es así. Alguna vez se ha tenido que efectuar, pero no es lo más. La arteria vertebral, esta es la arteria que hemos de evitar que nos produzca un problema importante. Para ello, simplemente, pues habrá un test ortopédico, el test de Klein, que nos puede decir si hay peligro de sufrimiento de esta arteria. Ya no digo a una disección, pero sí a una compresión, sobre todo cuando hay patologías de base. No manipulamos fusión de cuerpos vertebrales, repito, manipulamos DIM. Buscamos si existe o no una DIM. Ahí es donde está. O es que además tiene una protusión. Yo llevo pues 50 años, sí. No tengo 50 años, pero llevo 50 años en este mundo. Y muchas veces pues el paciente, tengo una hernia discal, ¿me va a manipular? No lo sé. Y pacientes con patologías discales que exploras, ves que hay un DIM, intentas y puedes manipular. A continuación, recuerdo además que era un médico y bien, fue de maravilla. Había una protusión en aquel momento. Al cabo de un tiempo vino su hermano, también médico. Oiga, vengo a que me lo arregle como a mi hermano me arregló. Y en aquel caso tuvo que pasar por quirófano.
Además había un déficit motor importante, etcétera, etcétera. O sea, de hecho nunca sabemos al principio a ver qué habrá. Los resultados no hay que esperar 8, 20, 30 sesiones. Los resultados han de ser la primera, la segunda sesión. El paciente es como el que hace acupuntura o hace otro tema. Si esperamos 30 sesiones, estamos robando al paciente. Eso es hacer perder el tiempo, y robar no puede ser. Y luego, pues si tienen que pedir placas, pidan placas, pero no para manipular, sino para ver si existe un componente importante, óseo, articular, que nos impidiera hacerle algo. Eso sí, dígale al técnico radiológico que haga quitar las gafas del paciente cuando le haga la placa. Bueno, el paciente al verla digo, lleva usted gafas. ¿Cómo lo sabe, doctor? Es ciencia y que son metálicas, ¿no? Bien, muy bien, pues esta es la exploración básica y seguimos con el tema. Después lo veremos en la práctica. Bien, es importante siempre tener presente la anatomía de las estructuras de la columna, en el caso que nos ocupa hoy, de las cervicales. Entonces, ahí lo vamos a practicar, pero hay cuestiones muy, muy importantes, muy prácticas. Para saber dónde está la disfunción, tenemos que conocer muy bien las estructuras de la columna cervical en este caso. Saber entonces algunas características importantes de dónde las podemos palpar y cómo podemos palpar. Es más fácil palpar la columna dorsal, la columna lumbar, porque palpamos sus apófisis espinosas y es muy sencillo. En el caso de las cervicales, la cosa es más complicada y normalmente a lo que nos vamos a referir, a buscar, son las apófisis transversas. Pero que en el caso del atlas, por ejemplo, ubicar la apófisis transversa no es simple y la ubicamos siempre en el espacio que está por detrás de la mandíbula, de la rama vertical de la mandíbula. Entonces hay un orificio ahí, lo podemos tocar. Por arriba tenemos la base de cráneo y por atrás la apófisis mastoides. En ese lugar, en ese espacio, allí si entramos el dedo, el primer stop, eso es la transversa del atlas. Ahí está el atlas. Y aquí sí podemos tocar la apófisis transversa, porque no vamos a buscar una apófisis espinosa en el atlas porque no la tiene. Entonces, desde aquí, incluso si nosotros movemos la cabeza, para el lado que movemos, aparece y después desaparece, si no está en disfunción. Porque si está en disfunción está bloqueada, ¿sí? Luego, si nosotros seguimos hacia abajo y siempre por delante del trapecio, por detrás del esternocleido mastoideo, vamos a encontrar, si entramos en la columna ya, vamos a encontrar prácticamente el cuerpo vertebral de la segunda vértebra, que es lo primero que vamos a poder palpar allí. Y podemos también, ahí sí, a partir de la segunda vértebra, palpar las apófisis espinosas. Es así. Segunda vértebra, tercera, cuarta, las podemos palpar y algunas de ellas tienen características que nos van a orientar mucho. Por ejemplo, la séptima vértebra cervical casi siempre es la más prominente, aunque no siempre, puede ser la T1 también. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si con nuestros dedos tenemos ahí la apófisis transversa de la más prominente, cuando movemos el cuello, si se mueve, entonces es el 7, si no se mueve, es T1, así de simple. Luego, la apófisis espinosa de la sexta cervical tiene la característica de que cuando hacemos la extensión de la cabeza desaparece entre nuestros dedos y reaparece cuando hacemos la flexión. Estas cosas son bien importantes para la palpación, lo vamos a ver cuando hagamos todo esto. Bien. Siempre el tema de qué patologías nosotros podemos resolver con la técnica manual, no, y ya lo decía recién el doctor Sagrera, es decir, nosotros vamos a apuntar a lo funcional, siempre a lo funcional. Y sí que podemos resolver, por supuesto, patologías de tejidos blandos, hay patologías que generan más disfunciones. No es que nosotros vayamos a resolver la patología estructural, pero hay situaciones que generan más disfunción. Cuando hay rectificación, obviamente en el latigazo por traumatismos de coche, lo más frecuente. Entonces aquí
en la etapa crónica, obviamente que en las etapas agudas no se toca, en las primeras etapas lo que necesitamos es justamente que el paciente se quede quieto, pero luego, en las etapas posteriores, después del mes aproximadamente, empieza seguramente a haber disfunciones, es lo más común. Disfunciones que además vemos lamentablemente 2 años después, cuando empiezan a aparecer síntomas. Entonces tenemos que estar siempre precavidos a que esta es una de las patologías muy, muy común de que justamente provoque disfunciones. Obviamente entonces que las artrosis generan disfunciones, ya lo habíamos visto recién, no tratamos la artrosis, tratamos la disfunción, lo de siempre. La cefalea tensional es siempre lo mismo, ¿no? Un paciente con cefalea termina siempre en una cefalea para el médico, porque el diagnóstico de la cefalea no es simple, no es fácil. Y hay cefaleas de diferente origen. Las cefaleas que nosotros llamamos tensionales, o sea que tienen siempre una relación con una patología estresante que puede ser externa o interna. El que está frente a un ordenador o un computador todo el tiempo, pero ahí el problema es la posición de la cabeza. Es decir que ante una cefalea, si nosotros no tienen los síntomas clásicos de la migraña, no es un dolor migrañoso de tipo vascular, entonces hay que buscar como primera medida lo que desencadenó eso. Si tiene muchas horas de computadora, si duerme mal, si bruxa, en fin, si tiene hábitos que puedan llevar a eso es lo primero. Y eso seguramente, casi todas, el 98% de los casos, las cefaleas son de tipo mecánico y funcional y sí pasibles de tratamiento manual, por supuesto. La patología discal la vamos a encontrar en las cervicales bajas, obviamente, de C3 para abajo, y como decía también el doctor recién, acá no vamos a resolver la patología discal, vamos a resolver la disfunción que seguramente está provocando esta patología discal. También, obviamente, en patologías discales en etapas no quirúrgicas, esa compresión del nervio raquídeo que puede haber va a generar también una patología del tejido blando que sí es totalmente tratable con técnicas justamente de tejido blando. Y bueno, y otras patologías, neuralgia de Arnold, en fin, bruxismo, patologías que pueden de alguna manera desencadenar una disfunción y desencadenar una manifestación a nivel de las estructuras blandas. Vamos a verlo, todo esto vamos a ver luego en camilla, pero es fundamental. Si uno pasó todas las etapas, primero, diagnóstico. Siempre nos dice el profesor Berlinson, primero diagnóstico, segundo diagnóstico, tercero diagnóstico, siempre diagnóstico. Pero entonces, si estamos en presencia de un paciente que realmente tiene un problema funcional, es decir, que no estamos ante un problema estructural que por ahí necesita otro tipo de especialidades, si estamos en un problema funcional, eso lo sabemos por la anamnesis, si de la exploración resulta que hay un segmento en disfunción, entonces empezaremos a intentar nuestras técnicas manuales, que siempre comenzarán por el tejido blando y que por fin, si todo está bien, si hay indicación, si corresponde, segundo paso, manipulación vertebral. ¿Sí? Raramente otro tipo de gestos como infiltraciones, raramente. Generalmente se resuelve en esta etapa con medicina manual. Y si estamos a nivel de la columna cervical, lo primero será la seguridad, porque puede cumplir todos estos requisitos, está todo bien. Patología mecánica, segmento vertebral en disfunción, bordes ángulos libres, lo voy a manipular, pero en el caso de las cervicales, cuidado con nuestra enemiga que nos decía recién Sagrera, la arteria vertebral. Entonces lo primero es saber si esta arteria vertebral está con la suficiente elasticidad, no tiene patología y permite la manipulación vertebral, permite el movimiento que nosotros le vamos a hacer, así que entonces los test de seguridad para ver este tipo de cosas en primer lugar. Y luego vamos a comenzar a dibujar los movimientos de flexoextensión, lateralización y rotación en lo que es la estrella de Main. Esta estrella de Main que tiene muchísima utilidad, siempre nosotros cuando recién empezábamos la teníamos en un sellito, pero vale la pena siempre estar presente que esto es la flexión y este sector no es más largo porque sí, sino que tenemos mucho más flexión que extensión. Entonces podemos medir si el paciente tiene una limitación a la flexión, si no llega, por ejemplo, con el mentón al pecho, o si tiene una limitación a la extensión, que obviamente siempre es más cortita, no vamos a pretender que el paciente se le caiga la cabeza para atrás, obviamente, ¿no? Simplemente que desde la línea del horizonte pueda tener un ángulo de extensión.
ven después la lateralización. Vamos a ver la lateralización, que son las dos flechas que están a los lados, lateralización a derecha, lateralización a izquierda, y por fin la rotación a derecha, rotación a izquierda. Entonces, valorando todo esto en un paciente, si tiene, por ejemplo, limitación a la flexión, si tiene limitación a la rotación, siempre de un lado, ¿no? Rotación al otro lado está libre. Si tiene limitación a la rotación de un lado, pero el otro está libre, entonces vamos dibujando aquí si hay ángulos libres. 2 o más, yo le diría 3, con eso seguro. 3, no hay problema y podemos ejercer una manipulación. Si tenemos menos, cuidado. Pero no solamente cuidado con la manipulación. Si nosotros encontramos un paciente que tiene todos los ángulos limitados, eso no es funcional. Seguro que no es funcional y tenemos que revisar todo lo que hicimos. Porque probablemente acá haya un problema estructural, ¿sí? O sea que la estrella de May nos da muchísima información. Luego viene la exploración, la exploración clínica. Y acá vamos a mencionar algo que es totalmente novedoso y son los síndromes espondilogénicos. Los síndromes espondilogénicos son síndromes clínicos por acortamiento muscular que ha descrito hace muy poco tiempo el doctor Miguel Noriega MacArthur de España, de Benidorm, miembro de la Sociedad Española de Medicina Ortopédica Manual y un gran amigo nuestro. Entonces es muy interesante. Él tiene un libro, tiene una serie de test que se hace a nivel de toda la columna y que nos pueden orientar mucho a los acortamientos musculares que encuentra para ya ir orientándonos al segmento vertebral, aunque siempre son técnicas complementarias, obviamente, pinzado rodado, palpación del tejido blando y estos síndromes espondilogénicos que realmente resultan muy útiles. Doctor. De hecho, es una ampliación de los patrones de activación de Handa, del médico checo ya fallecido. Buscar la parte muscular necesaria que tenga que trabajarse y que además nos explica también el segmento, corrobora el segmento. Bien, los test ortopédicos son test ortopédicos, osteopáticos, llámenle como quieran, son test normales en medicina. A nosotros nos gusta hacerlo sentado, el test de Klein, sí que se puede hacer tumbado, con la cabeza en extensión, fuera de la camilla, pero es un poco duro. Entonces lo mejor en este caso es extensión, rotación y permanecer durante unos segundos para observar si al efectuarlo aparece dolor, si aparece mareo, ya sale positivo, y al estar durante unos segundos quieto en esta postura, si aparece también nistagmus. Ahora bien, el nistagmus hay mucha gente que lo tiene de nacimiento, Entonces yo simplemente, si al efectuar extensión ya aparece dolor o mareo, es positivo. Y siempre hacerlo en los dos lados. El test de Jackson, previa una flexión corta, efectuamos una pequeña presión para ver si aparece dolor en cervicales. Eso nos explicaría alguna patología articular. Si además de ese dolor cervical puede haber alguna pequeña irradiación hacia trapecio o extremidad superior, después de Jackson hacemos el de Spurling. Mantenemos la flexión corta, echamos hacia el lado doloroso donde ha habido la irradiación y repetimos esta presión que descubra, no que produzca, sino que descubra una parestesia o un dolor irradiado. Con eso nos dirá que hay patología estructural. Muchas veces, y en consulta rápida o aquí o allá, aparece un paciente con un dolor cervical que prácticamente puede ir movilizando. Hay un test muy sencillo, muy antiguo y muy olvidado, que es cuando un paciente tiene un dolor, una molestia no aguda, ni un bloqueo total de movimiento. A nivel cervical, si el paciente en extensión se le alivia, podemos pensar que en gran parte el origen será de tipo muscular, tensional, estrés, etc. Postural.
Si en cambio la extensión va a producir dolor, es significativo de que las articulaciones no están bien. Es la típica alteración de la gente muy mayor que acude a urgencias porque se cayó, se mareó y se cayó. ¿Y qué hacía usted? Nada. Hombre, algo siempre hacemos, incluso cuando no hacemos nada. Pero la gente mayor, pues no, estaba buscando algo aquí arriba, hace extensión, compresión circulatoria y se caen al suelo. Es un test rápido que les puede dar un poco de respuesta. Bien, y de aquí pasaremos al tratamiento. Tratamiento, una vez hecho toda la parte exploratoria, hemos encontrado un DIM, sabemos las condiciones que se encuentra la persona y el tratamiento es muy sencillo. Vamos a buscar 4 partes. Siempre se empieza, o ha de empezarse, por las técnicas de tejido blando. A ver, en la consulta a veces no tenemos tiempo de hacer 1 hora de masaje, tampoco hay que hacerla. Aquí verán ustedes unas cuantas maniobras que pueden emplear. ¿Por qué? Porque el segmento va hasta la piel y a los tejidos blandos, pero trabajando también sobre la piel, también vamos a trabajar sobre el segmento. Es estímulo-respuesta. Hay que trabajar bandas tendinosas, hay que trabajar músculos, pues vamos a aplicar las técnicas. Técnicas de energía muscular, verán la técnica de relajación postisométrica, porque no siempre podemos hacer estiramientos ni podemos trabajar profundamente, y cuando necesitamos protección articular hemos de tener una técnica que nos permita trabajar y a la vez proteger la articulación. Existen movilizaciones, evidentemente, y finalmente manipulaciones. Pues vamos a ver 4 cosas de cada uno, que los que se dedican la conocen perfectamente bien, pero preferimos hacer algo más general. En primer lugar, y aquí está el doctor Strand con una técnica propia, que es la técnica de arrastre. La técnica de arrastre, entonces, es una de las primeras maniobras que aconsejamos, un método personal basado en técnicas ya más antiguas de la quiropráctica, pero tiene varias cosas que nos permiten, primero, confirmar el segmento vertebral, es decir, una más, que nos permite confirmar el lugar, el segmento en que estamos, y desde aquí ya empezar el tratamiento. Es una técnica entonces que es rápida, que nos permite más seguridad en cuanto al segmento y muy buena desde el punto de vista terapéutico como inicio ya del tratamiento manual. ¿Qué va a buscar la técnica? Sigue un protocolo como ustedes lo ven allí, que lo vamos a ver mejor. ¿Qué busca la técnica? Busca la patología a nivel del tejido blando que se desarrolla en el sector tenomuscular, y yo diría tenomuscular y tenofacial, es decir, en la fascia que envuelve esta zona del tejido tenomuscular. Allí están, como les decía hoy al principio, los organelos de Golgi. Allí se juega el partido en cuanto a la contracción muscular. Entonces, si nosotros somos capaces de seguir un protocolo y encontrar los multífidus o los músculos que están comprometidos a nivel del segmento vertebral y que se manifiestan con una tensión especial y podemos con una técnica empezar a revertir esta patología, entonces vamos muy bien. ¿Qué es lo que pasa a nivel entonces de estos músculos? Es decir, cuando sufren una contracción mantenida, patológica y mantenida en el tiempo, lo que sucede aquí es la formación de lo que llamamos una banda muscular tensa. Es decir, que no es una contractura, sino que dentro de esa contractura el músculo tiene lugares donde llega el nervio, la placa motora. Entonces, en ese lugar, esa fibra muscular se va a contraer de una forma muy especial, va a generar un dolor muy especial, muy exquisito, es lo que llamamos la banda tensa. En ese lugar, que está en contacto, como decimos, con el nervio raquídeo que llega allí, se pueden generar también, si el proceso continúa, un trigger point, un punto de gatillo que además dispara a distancia. Eso ya completaría lo que todos conocemos como el síndrome neuromiofacial. Lo importante, el concepto muy novedoso y muy importante en medicina ortopédica manual es que ese síndrome neuromiofacial está en relación con un segmento vertebral. Eso es muy importante. Primero, lo identifica. Segundo, lo trata. ¿Sí?
Es decir, que el tratamiento que a veces vemos y vemos también que los pacientes dicen, no, tiene un síndrome facial, tiene un síndrome miofacial. Sí, vale, pero ese síndrome miofacial probablemente esté en relación con una disfunción intervertebral. Si nosotros no tratamos las dos cosas, entonces no vamos a completar correctamente el tratamiento del paciente. Así que acá, con esta técnica, lo que vamos a hacer es, mediante un protocolo muy sencillo, buscar en el paciente, en la zona tenomiofacial, lugares de dolor. Lugares de dolor que además el paciente los identifica muy bien, muy claramente, en forma muy exquisita, y entonces, mediante la aplicación de una presión deslizante en la zona, vamos desfibrosando, porque en realidad esa banda muscular tensa es el producto de la fibrosis que la inflamación ha provocado a lo largo del tiempo. Es decir que acá lo que tenemos es que desfibrosar la estructura. La presión deslizante desfibrosa y en el lugar exquisito del dolor nos mantenemos y entonces la presión deslizante se vuelve una presión inhibitoria. Ese lugar de inhibición, lo que estamos haciendo es mandar un estímulo a distancia de inhibición al mecanorreceptor, en este caso, que está provocando contracción muscular. La combinación entonces de estas dos maniobras, que vienen obviamente del quiromasaje, estas dos maniobras combinadas en un protocolo y en un lugar específico resultan muy buenas para comenzar el tratamiento. ¿Sí? Luego comenzamos con otro tipo de maniobras del quiromasaje. Sí, maniobras musculares que las verán mejor en la práctica que no, pero explicar. Pues descargar un poco la región cervical. La región cervical en masaje general siempre se trabaja más suave, poco profundo, sino después producen mareos, una reacción puramente simpática. Pero hay sobre todo zona de esplenios, trapecios, etc. Son maniobras que luego las veremos perfectamente. Estrujamientos musculares sobre la parte de la columna, todo eso nos va a ayudar después a buscar una mejor puesta en tensión y una mejor manipulación. Se ha hecho con los pulgares o se ha hecho con el talón de la mano. Esta sí va a producir cierta molestia, cierto dolor, pero soportable. Es como cuando Ciriax empezó, eran 20 minutos y la gente salía llorando y no volvía. Yo cuando lo aprendí dije, esto no lo voy a hacer porque es que la gente no va a volver. Y entonces esto ha ido pasando a ser una movilización más que la fricción. El estrujamiento, o sea, el masaje, si produce un dolor soportable, es interesante poderlo trabajar, pero no en todo el mundo. Por ejemplo, una persona con osteoporosis, si produce dolor, después va a salir peor, seguro. Y luego está el dolor, que la gente dice, me duele pero me gusta, me duele pero aprieta, me duele pero sigue. Bueno, realmente no es dolor, no es dolor, pero yo sí, ay, qué daño, pero qué gusto, punto. Este no es dolor. Normalmente las técnicas manuales trabajan al límite del dolor. La explicación lo veremos directamente y esto es una técnica muy sencilla que es masaje en estiramiento. Masaje en estiramiento va a consistir en estirar un grupo muscular y durante el estiramiento aplicarle una presión deslizante. Es unir dos técnicas, lo que es masaje y lo que es un estiramiento. Tenemos que vigilar, mantener la tensión y tenemos que vigilar no producir dolor porque si no aparece el reflejo miotático. Y eso hay que irlo controlando, preguntando. Son técnicas que ocupan poco tiempo en el trabajo. Por ejemplo, MAES, si yo lo tengo que aplicar, lo puedo aplicar durante 1 minuto a cada grupo muscular. No me ocupa mucho tiempo y es muy efectivo. Hablaba del latigazo cervical, es una maniobra indicadísima, la técnica de arrastre. Y después MAES para estos pacientes que al cabo de meses o a veces 1 año siguen presentando dolor cervical a la flexión e incluso. Luego están las técnicas de energía muscular, aquellas técnicas en las que ya no es pasivo el trabajo, sino que es activo y dirigido. La relajación postisométrica de Lewitt es una de las que más se emplean. Se puede emplear para aumentar un estiramiento, sí,
pero se puede emplear simplemente con el objetivo de relajación muscular. Y aquí en las cervicales es una de las que mejor se emplean a todas las edades. En las lumbares se puede emplear las lumbalgias de las señoras embarazadas. ¿Por qué? Pues porque difícilmente manipularemos antes de un parto o un mes antes de un parto, pero sigue las lumbalgias de los últimos meses. Con estas técnicas se va a aliviar el dolor por la compresión, dolor mecánico, que bueno, sabes que después irá terminando, ¿eh? Cualquier movimiento anterior y posterior, siempre que se pueda. Esta técnica es muy simple, muy sencilla. Hay que trabajarla cuando el paciente empiece a inspirar. Tú le dices que respire normal y cuando observas que va a inspirar o ya ha empezado la inspiración, le pides una contracción, la que tú desees en aquel momento, suave, progresiva, pequeña. Dicen algunos autores el 20% de su capacidad. La gente quiere ganar. No, aquí no hay que ganar. Y en el momento de hacer esta contracción, por ejemplo, en rotación, yo le aplico la resistencia. El objetivo es que no haya movimiento, no haya vibración y no haya dolor. Se mantiene durante 4, 5, 6 segundos y luego poco a poco se va bajando la tensión. Y esto se repite varias veces. El resultado es inmediato. El alivio del dolor es inmediato. Y eso también nos interesa a nosotros de cara al paciente. Seguimos. Hay otra técnica muy interesante. Sí. Dentro de este mismo grupo de técnicas que estamos hablando, donde de alguna manera se utiliza la energía del propio músculo, por eso se llaman técnicas de energía muscular, técnicas donde el paciente ya toma posición, tiene que hacer algo, tiene que hacer el movimiento que nosotros le pedimos. Pueden ser técnicas posisométricas, como nos contaba el doctor recién, o puede ser que nosotros directamente vamos a querer actuar sobre la articulación. Entonces, esta técnica, la técnica de Mitchell, es una de las técnicas más importantes que tenemos, una herramienta muy importante cuando no podemos o no queremos manipular. Es decir, que estamos ante la posibilidad de tratar una articulación vertebral, pero no tenemos aquella experiencia como para decir, bueno, me juego a hacer esta manipulación y no es seguro. Siempre el proverbio chino, ¿no? Cuando las cosas no funcionan, o mal paciente o mal médico. Una de las dos cosas falló. Entonces, a veces tratemos de evitar que no sea lo segundo. Así que cuando no nos sentimos confiados, sí que tenemos esta técnica muy interesante para así lograr un efecto articular. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Nosotros tenemos, ante cualquier tipo de articulación, unos grupos que son agonistas, o sea, que llevan el movimiento hacia donde nosotros queremos dirigirlo. Por ejemplo, si el paciente tiene, vamos a hablar de una muñeca, si el paciente tiene una limitación para la flexión palmar, bien, entonces el grupo agonista, en este caso, son los flexores palmares, pero está limitado. En cambio, la extensión está libre. Estamos hablando siempre de problemas funcionales, no de un problema estructural, funcional. Yo no puedo hacer flexión palmar, puedo perfectamente estirar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Se trataría de una disfunción, de una alteración funcional, por lo tanto sí que podemos, siempre y cuando los grupos agonistas se relajen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de utilizar el movimiento que sí puede hacer el paciente, en este caso la extensión, le vamos a pedir que lo haga, a partir de un punto que nosotros vamos a establecer. O sea que el médico lo que tiene que tener es el control de la articulación en todo momento y el control de la fuerza en todo momento. Así que yo bloqueo el movimiento que le voy a pedir al paciente que haga, que es el que él puede hacer, le pido que lo haga. Cuando lo está haciendo, yo me opongo a ese movimiento durante 3, 4, 5 segundos, lo que sea, y le pido en ese instante que se relaje. Cuando se relaja, yo estimulo el movimiento contrario, porque aquí, en este momento, es un momento donde los agonistas están en relajación. Porque cuando uno le dice al paciente que use los antagonistas, por la ley física, obviamente, los agonistas se relajaron para permitir el movimiento contrario.
En ese instante, entonces, yo en esos segundos aprovecho a lograr vencer ese stop funcional que yo tenía. Esto es la técnica de Mitchell, o sea que lo que vamos a hacer es utilizar la fuerza de los antagonistas para relajar agonistas, y entonces, luego que hacemos esa etapa, intentamos nosotros lograr una nueva barrera. De esa manera, en tres veces, o las que sean necesarias, pero generalmente son 3, vamos logrando cada vez más movilidad. O sea que vamos logrando desbloquear esa articulación que tenía un bloqueo en algún sentido. ¿Me siguen? En el caso de la columna cervical, lo mismo. Así que si yo tengo un bloqueo para este lado, para mi izquierda, para la derecha no hay problema, para la izquierda sí, busco barrera, opongo resistencia, le pido al paciente que mire que vaya hacia donde pueda, sostengo 5 segundos, luego 5 segundos, luego le pido que se relaje. Cuando él se relaja, yo gano movimiento hasta una nueva barrera, que es el bloqueo o el dolor. Cuando llega ahí, me detengo y mantengo esa nueva barrera. Ya gané un ángulo articular y otra vez lo hago, de nuevo. Y otra vez lo hago, y otra vez lo hago, y otra vez lo hago. Hasta que pueda lograr el máximo de movilidad. Bien. Entonces, como les decía, técnica clásica cuando no podemos o utilizar la manipulación, o a veces simplemente para lograr, cuando sí vamos a hacer la manipulación, para lograr mejores condiciones en la propia manipulación vertebral. Las reglas fundamentales siempre aquí es no trabajar en frío, es decir, primero el tejido blando, primero se hace un buen masaje, primero se hacen técnicas que adecúen los músculos que vamos a trabajar, la puesta en tensión y en posición siempre controlada por el médico, la regla del no dolor fundamental, nosotros nunca podemos forzar una articulación hacia el dolor, jamás, y luego se puede seguir por un gesto manipulativo o no. Muy bien. Luego, entonces sí pasamos a la propia manipulación vertebral. Esta técnica, que es una técnica muy simple, muy sencilla, lo que hace es, más que nada, decoaptar. Aquí es una técnica utilizada exclusivamente en el sector dorsal, y en el caso que nos ocupa hoy, que son las cervicales, vale decirles que siempre el sector cervical bajo tiene su área de influencia, los segmentos cervicales de C4 hacia abajo, tienen su área de influencia a nivel dorsal, porque los nervios que salen del sector dorsal, del sector cervical bajo, trabajan en músculos que están localizados en el sector dorsal, romboides, angular, todos los músculos que movilizan el brazo. Es decir que los nervios que salen de las cervicales bajas, hacia adelante van a ir a la extremidad superior, y hacia atrás son los músculos de posicionamiento tanto de la cabeza como del brazo. Por tanto, es muy importante, antes de hacer cualquier gesto manipulativo de cualquier tipo en las cervicales, trabajar primero el sector dorsal. Hoy, por razones de tiempo, no vamos a hacer técnicas dorsales de tejido blando porque nos llevaría más tiempo del estimado, pero sí tienen esta maniobra muy interesante para provocar una decoaptación del sector dorsal. No busca acá segmento vertebral, busca simplemente decoaptar. Entonces, aquí, como ven en la maniobra, se protege las cervicales en la flexión. Luego el paciente está sentado en el borde de la camilla o en un taburete. Se apoya sobre el médico. Luego le pedimos que haga una inspiración, manteniendo esa tracción. Y luego, cuando el paciente se relaja, ahí nosotros lo que hacemos es, con el pecho, simplemente levantamos el pecho para hacer una decoaptación de la columna dorsal. Bien. Y pasamos al sector cervical. Aquí las manipulaciones que vamos a mostrarlas hoy, a practicarlas también después del descansito, son algunas de las más simples, de las más seguras, sobre todo el sector cervical bajo, que podemos ver. Siempre en este tipo de manipulaciones, recordar, nunca en frío, siempre después que se hizo tejido blando, siempre que esté indicado, siempre que haya por lo menos 2 o yo les diría 3 ángulos libres. Entonces lo que se va a buscar es, primero, el segmento vertebral que tenemos que manipular, porque ya a esta altura ya más que lo tenemos resuelto. Cuando vamos a hacer el gesto manipulativo lo tenemos que buscar. La forma de buscar el segmento vertebral en disfunción es buscando la tensión entre vértebra y vértebra en el sector posterior y
con la flexión de la cabeza, que la vamos llevando, el médico la lleva, con la flexión de la cabeza vamos viendo cuál de esos segmentos se va tensando. En la medida que flexionamos la cabeza, entonces la primera que se van tensando son las altas, y en la medida que bajamos, cuanto más tensión, más abajo es la articulación que queremos que se va desplazando, ¿sí? Y la que queremos manipular. Quiere decir que con la flexión de la cabeza nosotros vamos a buscar cuál es el segmento en disfunción, C4, C5, el que sea. Cuando llega la flexión adecuada, nuestro dedo atrás ve la tensión, ese es el nivel, ese no lo podemos perder, o sea que esa flexión no se pierde, y luego que llegamos a esa flexión, vamos a buscar la lateralización en el sentido del no dolor, siempre en el sentido del no dolor, ¿sí? O sea que si para este lado me duele, no hay, voy para el otro, ¿sí? ¿Correcto? Y entonces después, ahí vamos a hacer la rotación también en el sentido del no dolor y la manipulación que corresponda, ¿sí? Pero entonces flexión, la lateralización que me lo permita, la rotación, y entonces allí el gesto manipulativo. Eso mejor lo vamos a ver porque se los cuento, no tiene mucha gracia, ¿sí? Bien, seguimos. Ya terminamos. Sí, ya casi los aburrimos cada vez menos. No, se puede manipular con la que podemos encontrar. En las reglas había primero el no trabajar en frío, evidentemente, luego puesta en posición. Mucha gente cuando aprende una manipulación lo que busca es el catacrack y hay que aprender desde la base. Es decir, la puesta en posición es fundamental. Posición para el paciente que esté cómodo, que no esté con miedo, que no esté con retracción. Y segundo, para el médico, que esté correctamente. Si estamos cómodos y bien colocados, la manipulación es muy simple. Es muy simple. Luego ya pasamos a la tensión. Esta manipulación, el lateroflexión también será contraria al lado doloroso, evidentemente, pero primero buscaremos un nivel. El nivel es fundamental, si no es una manipulación general y no se consigue la efectividad deseada. Después, sí, una vez encontrado el nivel, hacemos lateroflexión, se efectúa un poco de rotación para bloquear bien este segmento y al final es el trus. El trus no es girar la cabeza. El trus es un movimiento seco, corto, rápido y con rebote. El rebote es que el momento de hacerlo ya has terminado. La persona pues que incide excesivamente fuerte puede provocar alteraciones. Es un pequeño empujón siempre y cuando estemos al borde. Como aquel que quiere caer en un precipicio, un pequeño empujón. Es muy sencillo. Y en este caso no vamos a caer en el precipicio. Bien, pues repito, luego puede terminarse con movilizaciones, por ejemplo, con toalla. La toalla cervical ayuda muchísimo a que el paciente no sienta las manos del terapeuta. Por eso es importante la buena posición. Hay que sujetar con gracia, hay que sujetar protegiendo, no agrediendo. La movilización de la toalla pues es efectuar movimientos de rotación, de lateroflexión, de tracción, de vibración, y es súper relajante. Es una posibilidad de terminar. El doctor Main era una persona que estudió primero osteopatía en Inglaterra, médico evidentemente, luego pasó a Francia y renunció a la osteopatía para pasar solo a la manipulación y nada más. Sin embargo, los últimos años, pues él iba diciendo, miren, no vayan a buscar siempre la manipulación. Primero trabajen tejido blando y masaje siempre. Manipulación, como decía Quelquefoy. Y una frase que a mí me gusta decir es que en medicina manual las manos del médico han de ser la mejor herramienta para explorar, para diagnosticar y para tratar. Estamos en una época que la exploración clínica casi desaparece en muchos lugares y es sustituida esta exploración clínica por las pruebas que nos enseñaron que eran complementarias.
Hoy en día, pues todavía no has visto un paciente, ecografía guiada, tomografía de alta generación, la 3D, que está muy bien todo. Pero primero, miren, escuchen, miren, toquen, diagnostiquen, asegúrense de este diagnóstico y luego a partir de aquí trabajen. Pero lo primero es nuestro trabajo. Usted dígame si le duele algún sitio, ¿eh? La exploración, como toda exploración manual, no debe provocar per se dolor, es descubrir si hay un dolor. De manera, vamos a ponerlo de manera que se pueda ver perfectamente bien. En las cervicales más sencillo y vamos haciendo la presión axial. Cuando te dijo que sí, porque sí, ¿eh? Sí, porque sí. O sea, Si encontramos un dolor en alguna, la vamos marcando en estos lápices dermográficos para no tener que ir recordando. A nivel lumbar, hubiéramos puesto una almohada para corregir la lordosis y no existir un dolor por posición. Bien, si hemos encontrado una vértebra, da igual, dolorosa, ahora lo que vamos a hacer es bloquear la inferior y la espinosa dolorosa la miramos en un sentido y en otro. Y la misma vértebra dolorosa podemos explorar el segmento superior. Vamos buscando ya el segmento. El segmento será aquel que haya el dolor de la espinosa y el dolor contrariado con el resto. ¿Sí? Después miraremos aproximadamente 2 dedos del paciente, las transversas. También todos llevamos la anatomía muy bien, pero hay que repasar la anatomía para localizar transversas. Una transversa T12 está a la altura de la espinosa, pero una transversa T6 no está a la misma altura, por eso hay que localizar bien. Presiono las dos y además miraremos de que la derecha, por ejemplo, ahora yo invento un poco, enseguida noto un tope exacto y la izquierda me permite hundir el dedo hasta llegar a una resistencia. Esto sería que la transversa derecha estaría hacia arriba, o es lo mismo decir que el cuerpo vertebral está en rotación derecha. Son tecnicismos, ¿eh? Eso va a ocurrir de que al presionar hacia aquí, pues hay dolor. Y la que hay que trabajar, y aquí coinciden osteopatía, medicina manual, es la que no hay dolor. Después tenemos el pinzado rodado. El pinzado rodado es contactar y deslizar. Los franceses, que son muy franceses, le roule, pero para decir esto estaban 2 horas. Esto es el pinzado rodado. No puede haber una disfunción derecha o izquierda en la que haya un pinzado rodado de los 2 sitios. Tiene que ser o derecho o izquierdo. Y luego puede haber problemas lumbares altos, tocaremos cresta ilíaca, buscaremos puntos conocidos donde el dolor se presenta allí, pero su origen viene de allá. De manera que esto es la exploración segmentaria de columna vertebral. Presión axial, bloqueando la inferior. Presión lateral y bloqueando la superior, otra vez también. Y así nos explica, ¿puede haber más de un segmento afectado? Claro, 1, 2, 3 o 4. Bueno, pues después iremos manipulando por segmentos. ¿Qué viene ahora? Si quieres mostrarles... Bueno, esto lo han visto en la diapositiva, la han visto bien, esta sí que la han visto bien. Ganamos tiempo, luego la harán ustedes. ¿Vamos a las relaciones? ¿Eh? Sí, o si quieres. Sí, por eso te preguntaba. ¿Ojo el micrófono o no? ¿Sí? El micrófono. Vamos a ver entonces un poquito
me sienten, me escuchan, ¿verdad? La exploración a nivel de columna cervical. Técnica de arrastre. Que les decía, primero siéntate por favor de espaldas. O mejor, antes de sentarte, te pones acostada para no cambiar todo. Al costado, boca arriba. Acostada, boca arriba. Recuerden lo que les decíamos. Anda un poquito más abajo o más arriba, salir del agujerito. Ahí está. Recuerden lo que les decíamos de la exploración, que lo dijimos recién, el atlas, la C2, las características de la C6, es decir, la palpación de las cervicales, que no es de lo más sencillo. Una buena forma de explorar es con las manos, con el dedo medio. Nosotros subimos la cabeza del paciente, lo dejamos que descanse, y el dedo medio entonces va buscando las apófisis transversas, cada una de ellas, y con la característica además que podemos comparar un lado y el otro, y cuando vemos empastada la zona típica del LIM, va a haber un dolor, va a haber una zona empastada, y ahí, en ese segmento vertebral es donde tenemos que trabajar. Entonces, si vamos de arriba abajo, recuerden que la primera, el atlas, lo vamos a encontrar aquí. La que encontramos en segundo lugar es, entonces, es decir, el atlas está a la altura de la mastoides, por debajo de la mastoides, por detrás del esternocleido mastoideo, entramos y el stop es la segunda vértebra, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y después no va más, porque ahí está la jaula torácica, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, cuidado en la exploración, sobre todo cuando estamos haciendo esto las primeras veces. Si late no es vértebra, si se pone azul, suéltalo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que exploramos, ahí tenemos idea de entonces dónde está el segmento en disfunción en caso de la columna cervical. En este caso, por ejemplo, que le estoy tocando aquí a la derecha, pero siempre es unilateral, C3, C4 a derecha, ya lo complementamos con lo que acaba de ver el doctor Sagrera, que a nivel de la columna cervical, entonces, la pinza rodada de los primeros segmentos vertebrales se verá como una fricción, la pinza rodada de los segmentos más C2, C3 en la ceja, y de C4 para abajo aquí, C3, C4 aquí en el mentón. Bien, entonces, complementando todo esto, y como una de las principales técnicas, les decía, es la técnica de arrastre, ¿sí? La técnica de arrastre, ahora sí, volvemos a ponernos boca abajo, nos permitirá empezar un tratamiento y localizar la banda muscular tensa correspondiente al segmento en disfunción. Entonces, siempre, como se trata de una técnica de tendones, hay que localizar bien el territorio donde vamos a trabajar. Apófisis espinosa más prominente, seguramente sea C7, podría ser C7 o T1, y base de cráneo, apófisis mastoides, y este es nuestra referencia ósea. Nosotros vamos a hacer un trazado que se los voy a marcar acá con la crema, un trazadito que va a ir desde entonces, desde la espinosa de la C7 hasta la base de cráneo, y va a ir más como 1 centímetro por encima, lamento del pelo, hacia la inserción del trapecio. O sea que estamos en este centímetro arriba de la base de cráneo, no abajo, sino arriba. La mano que no trabaja se pone como campo, nos ponemos nosotros bien posicionados a la cabeza, el pulgar va a ser el que trabaje, y entonces aquí hacemos un trazado buscando, pegadito a la columna vertebral, en la zona de tendones, buscando banda tensa. Si hay banda tensa, ¿qué hacemos? Nos detenemos. Solo nos detenemos. Y luego seguimos completando un trayecto que es en J. Llega hasta la base de cráneo y luego se extiende hacia la mastoide. Lo hago de este lado mejor, así la cámara lo ve mejor. Un trayecto que va hacia la base de cráneo y luego se extiende hacia la mastoides. Yo les decía que tiene un doble efecto. Localizador, fundamental. Por ejemplo, encuentro banda tensa
aquí en la 5, 6, segmento vertebral 5, 6. Ya lo estoy trabajando, ya lo tengo entre mis manos, seguramente el multifidus me está hablando de una disfunción en este lugar. Cuando aparece una disfunción, al revés, una banda tensa, hay una disfunción, o sea, me lo está sellando. Y luego, en este trayecto en J, lo que voy a encontrar es una disfunción, una banda muscular tensa en el lugar más externo, porque aquí es donde llegan los músculos profundos, el esplenio en este caso, y cuando se contrae, el efecto de tensión hace que se tense, que tironee la zona más distal y por tanto en la base del cráneo de estos músculos profundos. Así que yo voy a encontrar banda tensa en el segmento vertebral correspondiente por los multifidus correspondientes y en los músculos más a distancia, como por ejemplo el esplenio, la banda típica. Entonces yo trabajo en estos dos sectores y esta contracción muscular estoy tratando de que se relaje. ¿Sí? Primer efecto. Entonces esta línea en J, banda tensa que hago, me detengo. Doble efecto. De fibroso, lo voy despegando de esta inserción y además le estoy mandando un estímulo inhibitorio. Lo hago de un lado y luego del otro lado. ¿Sí? También puedo hacer el mismo trayecto por fuera de la musculatura paravertebral para ir desfibrosando grupos musculares que trabajan en estos lugares y que se van cruzando. Luego que hice esto, entonces voy a entrar en la columna vertebral, en la profundidad de la columna vertebral, y aquí lo que hago es, yo me tendría que posicionar, se lo muestro de esta manera para que ustedes vean mi posición. Yo quiero que mi pulgar entre, ahora sí, por debajo de la base del cráneo, entonces me posiciono bien para que este pulgar entre. Se los voy a mostrar bien en la cámara, de este lado, para que ustedes los vean bien. Entonces, este dedo, con una orientación hacia adelante, hacia adentro y arriba, está en el primer espacio, en el primer segmento vertebral. Desde allí, entonces voy desplazándome hacia afuera, pero no sobre la base del cráneo como hoy, sino bien en la profundidad de la base del cráneo, y seguramente encontraré, acá está, en la profundidad, la banda tensa, que ya habíamos encontrado cerquita de la mastoides, y desde allí puedo hacer dos cosas. Puedo seguir esta banda muscular tensa, que me va a llevar casi derecho al cuerpo vertebral y al segmento vertebral en disfunción. Si no tengo mucha práctica, puedo terminar el trayecto y luego que estoy en las mastoides, el dedo entonces va a entrar directamente a la columna vertebral. El primer stop que va a encontrar entonces es la segunda vértebra y aquí puedo ir hacia la primera o puedo seguir hacia abajo. Segunda, tercera, cuarta, quinta y acá me encontré la banda tensa. O sea que si no hice el primer trayecto que me llevó derecho, acá la tengo nuevamente. ¿Qué hago? Me detengo. Simplemente me detengo. Y sigo hacia abajo. ¿Sí? Esto lo hago obviamente de los dos lados. ¿Por qué lo hago de los dos lados? ¿Voy a encontrar otra vez banda tensa en el segmento C5, C6? Obvio que no. Si ya lo encontré a la derecha, no lo voy a encontrar a la izquierda. Pero la columna vertebral funciona siempre, digámoslo, funcionalmente cruzado. Si hay una disfunción acá abajo, va posiblemente a haber tensión del otro lado, aunque no haya una tensión patológica como esta, pero va a haber cierta tensión del otro lado, porque la cabeza tiene que estar siempre en la horizontal. Entonces, si hay un acortamiento de este lado, lo voy a exagerar, que a ella le hace este efecto, entonces tiene que haber una corrección para que pueda mantener la vista en la horizontal. Así que cuando nos encontramos una disfunción baja de un lado, en este caso derecho, es probable que haya tensiones, aunque no una disfunción, aunque muchas veces sí, contralateral, y por tanto la técnica tiene que hacerse exactamente igual de un lado y exactamente igual del otro para encontrar todas las tensiones y bandas tensas que correspondan en cada lugar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, trabajaríamos toda la espalda, no se trabaja nunca zonas muy concretas, sino que es en general. Y les muestro lo que hemos puesto aquí. Trapecio y cervicales. Trapecio y cervicales. Paramos, traccionamos de trapecio, cruzamos
Y después estaba el estrujamiento. El estrujamiento, buscamos aquí columna, cordón, a ambos lados. Este sería el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Esto en cervicales no, porque es fuerte. O si hay mucha sensibilidad, lo podemos hacer con la mano. En cervicales, de hecho, se hacen otras maniobras, algo distintas, para descargar. Y ahora sí, te sientas. Esta sería la posición y tener una mano libre para poder yo trabajar. Esta mano libre me va a permitir, previa flexión, tienes que bajarte un poquito esto, que si no, eso es. Vamos sobre la parte muscular con cierta ya profundidad hasta arriba. Pero sujetamos precisamente para que no haya movimientos incorporados. Si hay dolor, avíseme, reflejo miodático. Y si marcha la sensación de tensión, paramos y repetimos el estiramiento. Esta técnica, el latigazo cervical crónico, conjuntamente con la técnica de arrastre, les dará muy buen resultado. Bueno, y ahora que ya que la tenemos allí y hemos hecho técnica de tejido blando, empezamos a trabajar directamente la articulación con técnica de Mitchell, ¿sí? Con técnica de energía muscular que intentará ganar recorrido articular. Entonces, en el caso de ella, que ya la palpamos, además ya la conocemos, la conozco como si fuera mi hija, C4, C5, derecha, yo lo que tengo que saber, puedes ir un poquito más adelante ahora, ahí está. Yo lo que tengo que saber, en este caso, es la movilidad que tiene para intentar corregir la limitación. Entonces, lo que busco es, con la flexión, habíamos dicho, el nivel vertebral. O sea que cuando ella empieza a flexionar, va a empezar a tirar acá, 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 cada vez más bajo, más bajo, más bajo. ¿Sí? Bien, yo tengo que saber ahora si ella tiene una limitación hacia la rotación hacia un lado, va muy bien, o al otro, falta. Lo puedo saber incluso poniendo los dedos. Acá me faltan, para llegar, 4 dedos. Acá no me falta nada. ¿Sí? Cuando llego entonces, este sería el primer bloqueo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que pedirle a mi paciente que haga lo que sí puede, o sea, ir en el sentido del no dolor, en este caso, hacia la izquierda. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo que poner una barrera de este lado. A ver si se ve bien. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner la mano. No lo vemos, ¿no? No lo vemos. Para allá, si querés, tú. Ahí está. Eso es. Ahí lo vamos a ver mejor. Volvemos a buscar segmento vertebral. Entonces la mano va a estar en el mentón. Nunca tocamos la oreja. Seguimos el maxilar. Yo en realidad tendría que estar atrás, voy a estar atrás. El dedo medio va a intentar llegar al nivel. Ahí lo testeo, estoy en el nivel. La mano entonces va a acompañar la barrera. Stop, ahí está la barrera. Ahí me detengo, la voy a sostener bien, hago bien la presa. Le voy a pedir a mi paciente que vaya hacia el otro lado. En este caso, y esto es importante, no le decimos derecha e izquierda porque en este momento nadie sabe que está a la derecha y a la izquierda seguramente. Entonces lo que hacemos es que le digo que mire hacia la pantalla y que mantenga. Ahí está, suficiente. Mantenemos 1, 2, 3, 4. Afloja, por favor, afloja. Y cuando afloja, gano recorrido articular. Me detengo. Vamos de nuevo.
1, 2, 3, 4, aflojo, relax, 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 relax. Otra vez. Y me detengo. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, aflojo, 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 aflojo. Vale. Ya, suelto, relax. ¿Sí? Importante, en todo momento yo tengo el control de la articulación. Nunca tiene que haber dolor. Y ahora vamos a testear. Testeamos. Ya ni siquiera se siente la tensión que había en C4. Para empezar. Vamos bien. El movimiento hacia este lado era absolutamente normal. Y ahora vamos a ver el movimiento hacia ese lado que es absolutamente normal. Obvio que ella no tiene una hernia de disco, tenía la tensión y la tiene siempre por lo que hace en las cervicales bajas. Lo que logramos acá no es curar nada, lo que logramos es vencer un stop que es netamente funcional. Bien, ponte cómodo nomás. Esto es básicamente la técnica de Mitchell, que lo que es importante determinar es que hay 3 tiempos fundamentales. Uno toma el control, le hace hacer al paciente el esfuerzo mínimo, lo resistimos, por ejemplo contando hasta 4, como hice yo, se puede contar 3, 5, lo que ustedes quieran, y luego la relajación tiene que ser exactamente el doble. O sea que si yo le hice contar yo conté hasta 4 mientras ella hacía fuerza, después hay 8 segundos de relajación. En los primeros 4 gano recorrido, en los últimos 4 me mantengo estable en esa posición, para empezar de nuevo. ¿Sí? No es algo que vaya y venga, porque entonces los receptores no entienden nada. Hay que ir poco a poco, ganando esa posibilidad. Bien, hacemos la decaptación y después cambiamos. Con respecto a las maniobras que decíamos ya manipulativas directamente, vamos a enseñarles algunas. Por ejemplo, la de Nelson. Entonces, lo que le pedimos es, mira, ponte sentada en este borde, pero con las piernas abiertas. Ahí está, vení más atrás. Esto siempre es importante, tener a manito esto, porque lo importante es que siempre el contacto sea el necesario, el suficiente, ¿sí? No tenemos que hacer un contacto que no sea el que corresponda. Esta es una decoaptación, no buscamos el segmento vertebral, solamente vamos a decoaptar para liberar tensión a nivel de las dorsales. Entonces lo que le pedimos a ella es que trense sus manos, yo voy a trenzarlas por detrás, cierra las manos por favor, ahí está, nos tensamos, estiramos, la llevamos atrás, yo la tengo en el pecho, cierran las manos un poquito. Vamos para atrás, respira hondo, inspira, suelta, y cuando suelto, bueno, sonó todo. Cuando ella suelta, yo simplemente hago una pequeña elevación de mi pecho, solamente, suficiente. Este tipo de manipulaciones jamás pueden, como decía el colega, dañar. Nosotros vamos hasta donde el stop estructural corresponde, ¿sí? Obviamente, si se trata que previamente es un paciente con osteoporosis, con limitaciones, no vamos a hacer nada de esto. Estamos hablando de pacientes que sí está indicado hacer tratamiento manual, ¿correcto? Bien, ahora volvemos a ponernos en la posición, pero un poquito más adelante si querés para... ¿Sentada? Sí, así como estás, un poco más adelante. Si yo quiero hacer ahora una manipulación vertebral del sector que estábamos hablando recién, C4, C5, por ejemplo. Entonces, voy a buscar, como siempre, bordes libres, ángulos libres en la estrella de Main. Que la flexión, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Limitada. Extensión normal. Lateralización. Casi normal. Y la rotación ya vimos que había un poquito de limitación, que ahora es menos, hacia un lado y al otro. Perfectamente manipulable, ¿sí? No tenemos riesgos. Pero además le voy a decir a ella que me mire. Me mira, ahí, mira qué lindo que soy, mira qué lindo que es tu papá. Más acá, perfecto, muy bien. Quiero ver la vertebral. ¿Qué pasa con la vertebral? ¿Sí? De un lado, del otro. Eso es.
Mírame bien, ahí está, perfecto. Evitar entonces, primero que lo pueda hacer, segundo, el movimiento de los ojos, ¿sí? Que no se maree, que no pase absolutamente nada. Entonces, tenemos ángulos libres, tenemos seguridad de la arteria vertebral y entonces podemos ir hacia la manipulación vertebral. El movimiento, recuerda que hicimos recién lo mismo, buscábamos nivel, ¿sí? En la tensión, y ahora lo que yo sí voy a intentar hacer es una maniobra rápida, una maniobra que puede o no desencadenar el thrust, ¿sí? Rápida en cuanto al tiempo, corta en cuanto al trayecto que voy a hacer. Si para este lado se rotaba y le molestaba, entonces con seguridad lo voy a hacer para este otro lado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente al revés de lo que hice recién, que yo buscaba stop. En Mitchell buscaba stop, ponía la mano de este lado. Ahora voy a hacer lo contrario. Busco nivel. Mi mano se apoya para estar más cómodo. Busco nivel, con flexión. Aquí lo tengo. Busco lateralización, libre. Perfecto. Busco la rotación en el sentido del no dolor hasta el stop. Esta es la posición de tensión. Aquí el segmento vertebral está en máxima tensión. Aquí es donde le pregunto si está todo bien, si no hay dolor. Está todo bien. Y entonces una simple manipulación en este sentido, ¿sí? Que no se la hago obviamente, en este sentido, nada más que esto. Es más, ustedes paraditos, enfrente, tendrían que estar enfrente a ellas, no así, pero yo lo estoy demostrando, enfrente, y lo único que hacen es un cambio de pie, de izquierda a derecha, plac, plac, nada más que esto. Cuando está en posición, es esto, nada más, ¿sí? Esto no daña, esto no rompe nada, y esto permite destrabar una situación. ¿Estamos de acuerdo? Una sola vez, no es que se hace varias veces como en las periféricas. Lo más importante de esto no es que haya un thrust, es que yo le estoy explicando al sistema cuál es la posición correcta. Entonces estoy mandando un estímulo rápido al multífido, que no es un masaje porque es un estímulo lento, es otro tipo de estímulo para lograr un desbloqueo de ese mecanorreceptor. ¿Se entiende? Y hay otras manipulaciones. Se puede manipular también, pues, sentado, de la manera que sea. La manipulación en la lateroflexión. Buscamos también el nivel, siempre, y una vez tengamos el nivel, aquí, pues, si hubiera dolor hacia lateroflexión izquierda, evidentemente lo que haríamos es buscar este nivel de apertura. El nivel de apertura es el ligamento. En el momento que llegamos a la flexión, con flexión al punto de apertura de este segmento afectado, es cuando notamos en el dedo una pequeña compresión. Por eso hay que ir lentamente, lentamente. A partir de aquí vamos a hacer una lateroflexión para abrir precisamente el lado dolorido. Incluso podríamos añadir una pequeña rotación para bloquear. Y sin haber perdido el nivel y si no hay dolor en esta posición, se manipula. Una sola vez. ¿Cuál es mejor? En la exploración te dirá si la rotación está limitada más o menos o dolorida a los dos lados, no manipules en rotación. La que ha hecho el doctor Strang ha sido en rotación. Esta es en lateroflexión. Hay otras que luego son ya puntuales, para segmentos concretos, incluso hay manipulaciones concretas. Te pones un poquito hacia mí, simplemente la muestro. Manipulación C6, C7 de la mandolina, pues lo mismo. Son manipulaciones que ya existen precisamente desde la Edad Media de los algebristas, de manera que no es nueva. Una vez has trabajado, toca algo, haz algo de masaje, y una maniobra relajante es la de la toalla para terminar esta primera parte. Gracias, Ángel.
O sea que lo que sale por televisión, ya terminamos, ya. Súper guay. Y esto igual que puede hacerse aquí, se puede hacer en la pelvis. Abrimos, corregimos la lordosis y hacemos un pequeño movimiento de rotación que poco a poco le iremos dando mayor amplitud. La posición correcta pues, será con el ecom recto con el esternón. Se puede efectuar lateroflexión, lateroflexión. Las personas muy laxas, movimientos de rotación no son los mejores. Movimientos de coaptación sí. Aquí traccionamos. Siempre se acompaña, el tratamiento es completo. Pues esto sería un poco el ABC de la medicina manual. ¿Quieres hacer el de la pelvis, por ejemplo? No es exactamente para cervicales esto, ¿no? pero para que ustedes lo vean es interesante. De repente personas, sobre todo embarazadas, que sufren tanto de la zona lumbar. Lo que te voy a pedir es que te sientes un minutito porque vamos a llevarlo hasta acá abajo, hasta la zona lumbar. Está bien, ya está. Ahí está. Un poquito más. Lo mismo, siempre preparando la toalla para que nosotros tengamos el máximo agarre, primero, de un lado y del otro. Y esto es igual. Entonces de acá hacemos realmente muy poca fuerza para hacer una tracción lumbar que a veces es complicado. Corregimos, podemos movilizar, o podemos... Explica la apertura de la toalla para evitar. Sí, para evitar esto hacia afuera siempre, para evitar entonces el trabajo del dedo pulgar, porque si estuviera así, imagínense que lo que tira es el pulgar. Entonces, si nosotros la abrimos hacia afuera, el agarre es con los dedos. Y ahí no tenemos problema. ¿Sí? Por eso que la abrimos siempre en este sentido, la preparamos así. Nos paramos al lado, nuestros brazos libres, nada de esto. Y entonces, levantamos, movilizamos. Y si queremos tracción, ajustamos la toalla. Nos ponemos a los pies y tracción, muy simple, con nuestro cuerpo, tracción. Esto en el caso de las embarazadas es realmente muy lindo, muy interesante. No es tu caso, ¿no? Perfecto, eso es una muy buena noticia para mí. Excelente, bueno, ahora un descansito, tomamos un cafecito, tranquilos, más o menos unos 20 minutos, y afuera vamos a hacer la demostración. Acá igual les vamos a explicar, aprovechando la pantalla, les vamos a explicar las 3 o 4 maniobras que pueden ustedes practicar y las practicamos afuera. ¿De acuerdo? Y un pulgar, aproximadamente C6, C7 a nivel muscular, vamos subiendo, que no duela, hasta llegar a la zona occipital. Solo es en un sentido. Y repetimos. Estos trazos que se van efectuando serán 5 o 6 veces, hasta conseguir una hiperemia. Si ponemos lubricante, la hiperemia va a costar más en marchar, que nos interesa. Incluso en esta posición, si yo giro un poco la cabeza, dejo espacio occipital para entrar sobre musculatura más profunda. Más en estiramiento ha de ser sobre músculos más o menos superficiales. Las técnicas de energía muscular para músculos profundos, donde no podamos llegar. Este es masaje en estiramiento. Se trabaja a un lado y se trabaja al otro. De manera que las manos atrás, sujetamos, miramos que esté bien relajado. Como va a ser tracción de coaptación,
Le vamos a pedir que lleve la cabeza hacia adelante, así no hay ningún problema. Y entonces, inspiración del paciente y tuya, y tuya, perdón, y tuya, hablaba mal. Ahora ya sé hablar yo el uruguayo. Entonces, inspiración y nos quedamos arriba. ¿Eh? Nos quedamos arriba. Me va a venir bien. Por arriba. Porque... ¿Hasta llegar? Sí, gira un poco. Ahí. No sale tensión en la cabeza, pero adelante. Mira, dolor. La flexión. Y que cuando pierda la... Es un nivel que no provoca muy poco, 4 o 5. Entonces, oye, ya no está tenso. Paras, reestiras y reinicias. Esto no más de un minuto. No más de un minuto, porque el médico más de un minuto hace el reflejo miotardo, ¿sí? ¿Qué? ¿Lo hicieron? Sí, sí. Ahí. No, nos queda la otra de la otra manera. Está una camilla, pues mira. Entonces, procuro siempre antebrazo y pulgar en línea, porque si no terminas con una tenosidad. No, Eso no. Ahí vamos bien. sí. Si durante la aplicación Ahí te veo. Ahí duele. ¿Cuándo? Bebe. Un minuto. Nada más. En la columna, no en la columna. Todo.